Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este jueves 18 de diciembre de 2014. Cuando las bolsas en el día de hoy están bastante animadas. Tenemos resultados bien positivos, salvo la bolsa de Shanghái, que hasta ahora está bajando un 0,11%. Pero si revisamos, el Nikkei de Japón avanzó un 2,32%, el Hang Seng de Hong Kong también avanzó un 1,09%, y en Europa, sobre el 1% crecieron las bolsas en el día de hoy. El FTSE 100 de Londres avanzó en 1,79%, el CAC 40 de París un 3,24% y el DAX alemán también un 2,69%. El IBEX 35 de España un 1,79%. ¿Qué pasó en Estados Unidos? A esta hora la bolsa está subiendo un 1,28%, el Standard & Poor's también sube un 1,34% y el Nasdaq también aumenta un 1,47%. A nivel local, el IPSA está subiendo un 0,79% y el IJPA también aumenta un 0,81%. ¿Qué pasó con el cobre en el día de hoy? Cerró con un alza de un 0,71% en la Bolsa de Metales de Londres y se transó en $2,88. ¿Qué pasó con el dólar? Cerró con un fuerte retroceso, se cotizó en puntas de 614,40 comprador y 614,70 vendedor. Le damos la bienvenida a mi panelista que me acompaña en el día de hoy, Michelle Ollier, gerente de trading BCI. ¿Cómo estás, Michelle? Hace tiempo que no nos acompañaba en estos micrófonos. Exactamente. Muchas gracias por invitarme. En un día en el cual vamos a comentar varias cosas, obviamente que tenemos a nivel local lo que está sucediendo a partir del IPOM. Vemos como Rodrigo Vergara ha ido a diferentes seminarios donde ha explicado un poco la perspectiva que se viene para este 2015, pero también, yo sé que te gusta mucho la economía estadounidense, vamos a estar revisando esta nueva forma, la paciencia que habló, esa palabra clave que habló en el día de ayer Janet Yellen, para ver, ¿no es cierto?, cuándo comenzaría el aumento de tasas en Estados Unidos. También, ¿no es cierto?, este acuerdo importante luego de más de 50 años entre Cuba y Estados Unidos. Exactamente. ¿Por dónde partimos? Partamos por Estados Unidos. Me gustaría referirme a dos bancos centrales en particular. Uno, la Fed, y después el Banco Central de Rusia, que hay cosas bien entretenidas que está haciendo el banco y que la verdad que es bueno mencionar y que la gente conozca. El lado de la Fed, bien decías tú, Janet Yellen pone... todo el foco estaba en que si iba a quitar o no iba a quitar este tiempo considerable de tener la tasa baja. Janet Yellen no quita esa frase, el mercado por ese lado dice, bueno, estos comentarios efectivamente vuelven a salir algo más dovish, algo más no tan agresivo, y ella en el fondo al mercado le pide paciencia para empezar a subir la tasa. Y dentro de eso dice dos cosas que para mí son bien entretenidas y son bien bueno mencionarlo. Por un lado, ella lleva el siguiente caso. La caída del petróleo no solamente nos complica nuestra meta inflacionaria, sino que los consumidores americanos tienen que mirarlo como una baja de impuesto temporal. ¿Por qué? Porque donde los americanos van a empezar a gastar menos en benzina, van a poder destinar más a consumo. O sea, automáticamente el traspaso que ha habido en Estados Unidos por la caída de los precios del petróleo, se traspasan o llegan finalmente a los consumidores, lo cual es muy, muy positivo. No nos olvidemos que el 25% del consumo del mundo es Estados Unidos, y si ellos pueden gastar más porque están ahorrando por otro lado, sin dejar de hacerlo, es extraordinario. Bueno, obviamente que es un ingrediente importante para este círculo virtuoso. Exacto. Que se ha visto en la economía estadounidense, dentro de lo que ayer se habló en esta conferencia de prensa en la cual habló Janet Yellen. También hacía alusión a las dos preocupaciones que tiene la Reserva Federal, lo que es la inflación. Ayer revisábamos la inflación, que fue bastante más baja de lo esperado, sí, pero ella espera, ¿no es cierto?, que esté en el rango línea o en el rango meta que ellos tienen en un 2%. Y también habló del empleo. Obviamente que los mercados están atentos a los datos laborales en Estados Unidos, que, tengo entendido, se conocen
La primera semana, la primera semana de enero va a ser ya. La primera semana de enero, no, pero primer viernes, de hecho. Pero todos los viernes se sí, dio conocen. Jobless Claim, pero es el dato de todos los jueves, que finalmente salió un poquito mejor a lo esperado, pero finalmente el payroll es el que importa. Es el de una vez al mes, el que Una vez al realmente es el, porque la verdad que todas las semanas comentamos aquí en Mirada Financiera los resultados de cómo han ido bajando, por Exacto. ejemplo, como dices tú, los Jobless Claim o las solicitudes de desempleo Exactamente. en Estados Unidos. Mira, y algo para comentar ahí, Paulina, efectivamente también Janet Yellen ayer dice, miren, por lo menos en 2 reuniones no voy a tocar la tasa. ¿Eso qué significa? Que enero y febrero lo más probable es que no tengamos ningún movimiento, pero en marzo, si los datos de consumo se logran traspasar por este ahorro de petróleo a consumo, efectivamente ya vamos a tener una Fed bastante más agresiva y bastante más hawkish. Incluso, mira, ¿en qué se pudo notar? Porque finalmente tú lees entre líneas y dices, bueno, este discurso fue efectivamente dovish, no fue muy agresivo, pero la tasa americana subió de 2 a 2.21 que está ahora. O sea, igual el mercado dice, bueno, preparémonos, estamos a fin de año, no hay mucha liquidez, pero la verdad es que el mercado subió una tasa de 10 años, que es la de referencia, 20 puntos, que no es menor, ¿te fijas? Entonces, dentro de las palabras, ellos te dicen, y otra cosa que es bien importante, hay siempre una encuesta promedio de los futuros, cómo se va a mover la tasa dentro del próximo año 2015. Hasta la anterior reunión, Era esa 1,7, tasa... ¿o no? 0,87. Y ahora quedó en 1,25. O sea, subió medio punto. Pero tú estás hablando de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos o todavía no estamos hablando de la tasa de interés. Ahí me confundí. Porque está la tasa de interés, ¿no es cierto? Que actualmente está entre un 0 y un 0,25. Que esa es la que Janet Yellen dijo que no va a tocar hasta después del segundo semestre, más o menos. O mediado, o ahí Más o el menos. mercado no sabe. Esa es la que se movió de 0,87 a 1,25. Y la tasa anterior, que decía que es la del Tesoro americano, se movió de un 2%, que es a 10 años, a un 2,20, que es una subida de 20 puntos, que no es menor, es bastante alto. Entonces, tú dices, bueno, el mundo no está tan preparado para tener tasas altas, porque efectivamente todavía hay mucha liquidez, pero sin embargo, la tasa subió de 2 a 2,20. ¿Cómo nos pegaría a nosotros, por ejemplo, una subida de tasa de Estados Unidos a 1,25 de este 0,25 que tiene? A ver, para Chile tendría efectos inmediatos en que yo creo que los commodities podrían seguir colapsando, más de lo que llegamos ahora, y segundo, que yo creo que tendríamos presiones alcistas en el tipo de cambio más aún, lo cual impediría al Banco Central finalmente poder ir a la tasa a niveles de 2,5. Entonces, yo no creo que el Banco Central de Estados Unidos suba tanto la tasa el próximo año, a menos que el consumo se dispare de una forma tal que ya te provoque inflación, pero así inflación de consumo, no inflación por otras cosas. Porque obviamente que la inflación sigue bajita. Exactamente, y la inflación sigue muy baja, como dices tú, Paulina, entonces hoy día no tiene esa preocupación. Y de hecho, hoy día la Fed le ha hecho un favor todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque donde Estados Unidos tiene baja inflación, tiene bajas las tasas, pero la economía está funcionando bien, está en un mundo ideal. Tasas bajas, economía funcionando bien, la gente consumiendo, la gente gastando. Maravilloso. Y las bolsas están muy positivas en Estados Unidos, también muy positivas en Europa, pero en Estados Unidos esencialmente siempre uno se hace la pregunta si ha tenido máximos históricos durante este año el Dow Jones y el Standard & Poor's. ¿Tiene un gap para seguir creciendo? Sí, Michelle? yo creo que sí, de todas maneras. Mira, además que aquí hay dos cosas bien importantes. Cuando uno dice está en máximo histórico, pero no nos olvidemos que también empresas como Apple hoy día no tienen nada que ver con Apple de hace 10 años atrás o 5 años atrás. Entonces, la bolsa tiene para seguir subiendo y tiene mucho para seguir subiendo. ¿Cuándo hay que tener cuidado? Cuando la Fed diga, ¿saben qué? El costo del dinero a partir del próximo mes o de hoy ya es distinto. Porque hoy día todavía la plata es gratis. No te olvides que la Fed eliminó el estímulo. Que pero suena no lindo que la significa plata es sacar. gratis, ¿o no? ¿Ah? Suena lindo que la plata es gratis. Pero por supuesto, porque hoy día finalmente es gratis, tenéis la tasa al cero, la tasa de referencia al cero. Entonces, cuando esa plata ya me cuesta, yo como familia americana digo, ¿sabes qué? Comprar una acción, tener en el banco o hacer otra cosa, me cambia la película. Pero por ahora todavía es gratis. Entonces, cuando tú ves que el Standard & Poor's o el Dow Jones sube 2%, está un poco también respaldado por eso y por los buenos resultados que ha tenido efectivamente las empresas americanas. No te olvides que los últimos resultados, más del 70% salieron extraordinariamente bien, un 10% que salió unexpected y el otro levemente bajo. Entonces,
es muy bueno, los resultados americanos son súper buenos. Bueno, eso con respecto a Estados Unidos, y para cerrar un poco la mirada que estamos haciendo a ese país, se abre ahora, por ejemplo, la verdad que ayer fue el notición, Sí. más que el discurso de Janet Yellen, fue, ¿no es cierto?, este discurso casi de una manera simultánea entre el presidente Barack Obama y el presidente de Cuba, Sí. Raúl Castro, sobre, ¿no es cierto?, esencialmente una mirada distinta hacia lo que van a ser las relaciones entre ambas naciones. Un diálogo que va a comenzar, que ya estaba, sabemos, ¿no es cierto?, que está hace más de 50, en el año 61, estaban rotas las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero más interesante aún es el bloqueo económico que ha impuesto, ¿no es cierto?, Estados Unidos a Cuba, y yo creo que puede ser un espaldarazo muy importante para esta alicaída economía, una economía que se quedó en el pasado, una economía que si uno visita Cuba puede ver, ¿no es cierto?, que se quedó muchas veces en los años 60, entonces se abren oportunidades de muy importantes, pero ojo, que los republicanos en Estados Unidos no están muy conformes con esa resolución. Esa es la clave, mira, yo estoy totalmente de acuerdo en el comentario, Paulina. El tema es que Obama tiene la intención, pero efectivamente en el minuto que se tenga que votar, el Congreso, acuérdate que cambió de lado, ya es casi todo republicano, y los republicanos con los cubanos todavía tienen ahí un dime que te direte de hace mucho tiempo. Entonces la intención es muy buena. Para Cuba realmente el gran beneficiado, efectivamente Estados Unidos que tenga comercio internacional o exterior, pero tú con Cuba no tiene nada, no tiene mucho, pero para Cuba realmente es muy positivo, como bien dices tú, si tú visitas Cuba está en el año 60, pero también yo creo que esto no va a ser tan fácil. Es más, yo veo que Estados Unidos lo hace por un lado para los indocumentados cubanos, porque finalmente si tú tienes ya embajada, ya tienes relaciones, te solucionas un gran problema, y donde no te olvides que Obama vio el tema de los indocumentados para que en el fondo, ya que son personas americanas pero no pagan impuestos, poder en el fondo legalizarlo para pagar impuestos. Finalmente esto apunta un poco también a lo mismo, si igual hay algo detrás, ¿no? Entonces, que No, sea por tan supuesto, fácil, también, o sea, también no sé. vemos, ¿no es cierto?, a nivel de encuestas cómo está la percepción de los estadounidenses con respecto a Obama, que ha ido bajando de una manera importante. Tú mismo decías cómo ya el Congreso tiene la mayoría republicana. Exacto. Y de republicana del ala más dura. También Estados Unidos, no solo el Congreso va a tener que aprobar, ¿no es cierto?, si desarrolla más medidas, ¿no es cierto?, de relación comercial con Cuba, sino que también nuevamente se nos viene el presupuesto. Exacto, se nos viene el presupuesto, que no es menor. No es menor, Sí. se nos viene el presupuesto. Siempre en esta época del año estamos conversando sobre si el país va a caer en default. ¿Te acuerdas? Lo hemos Sí. conversado en otros diciembres Sí. anteriores sobre este gallito que tienen republicanos y demócratas, y un poco como para muñequear a lo que puede o no puede hacer el presidente Barack Obama. Sí, mira, yo creo que con el Congreso en manos de los republicanos van a cambiar hartas cosas. De hecho, hoy día una de las mejores cartas que se está viendo para Estados Unidos es Jeff Bush, que es el hermano menor de... Exacto, otro Bush entraría a la Exactamente. carrera política. Pero fíjate que son bien distintos, ¿ah? O sea, las encuestas y todo lo que uno lee... Jeff Bush es una persona súper instruida, de hecho salió con las mayores votaciones en todo el estado de Florida, no así el ex hermano, que efectivamente era distinto y que todo el mundo lo conoce, ¿te fijas? Entonces, si Jeff Bush agarra vuelo y efectivamente tiene en el Congreso mayoría, van a poder sacar muchas cosas, lo cual es muy bueno para Estados Unidos, no sé si para el mundo, porque también uno tiene que pensar que los republicanos son un poco más insights, mira un poco más hacia adentro, lo que nos conviene a nosotros. Siempre los demócratas han sido un poco más tipo, vamos, o sea, a ver, hagamos esto otro, saquemos por acá los militares, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que se vienen cosas bien entretenidas en Estados Unidos, pero la economía anda bien, y cuando la economía anda bien, efectivamente cambia un poco el tema. Y algo que ha pesado, fíjate, ha pesado mucho en Estados Unidos, y que los republicanos lo tienen sobre todo metido, yo creo, en el corazón, es que el espíritu americano, ese liderazgo con Obama lo han perdido, a nivel mundial estoy hablando, ¿ah? Sí, O sea, se le ha criticado caído. mucho el manejo político. Por ejemplo, ¿te acuerdas del último que fue un bochornazo, ¿no es cierto?, donde Vladimir Putin fue el que tocó la mesa, ¿no es cierto?, golpeó la mesa de una manera bien importante con estos conflictos geopolíticos, ¿no es cierto?, de la zona más oriental del mundo. Y ahí obviamente que
eso se le ha criticado Sí. mucho a Barack Obama. La ha perdido, efectivamente. Ha perdido el liderazgo fundándose mucho en la política de los acuerdos, porque un poco mirando, no, si el Congreso me dice que sí o que me dice que no. En cambio, bueno, estamos viendo dos personajes totalmente distintos, porque Sí. Vladimir Putin golpea la mesa y hace lo que quiere. O sea, Exactamente. bueno, pero ahí está, y vámonos si quieres, nos pasamos a Rusia, porque la Sí, verdad mira. que la situación de Vladimir Putin y la situación de esa nación es bien complicada. Ayer, como tú mismo decías, el Banco Central hizo una medida interventora. Exactamente. Y le fue bastante bien, pero en el día de hoy estaba mirando que el rublo no está tan... Está 1,5% mejorando, pero es que mira, hay varias cosas bien entretenidas. Seguramente la gente ya ha escuchado en las noticias, qué sé yo, que el rublo en un día se devaluó 180 pesos. 180 pesos es un 20%, o sea, en el fondo como que Chile pasara el dólar de 600 a 180, y cuando el Banco Central hace un par de medidas que las quiero comentar acá, bajó alrededor de más o menos 100 pesos, y hoy día está cayendo otros 20 pesos, o sea, ha ido mejorando un poco. Y fíjate que dentro de las cosas que uno leía, me gustó uno que salía, el Banco Central de Rusia es un banco audaz. Entonces me puse a leer, me instruí un poco, como se dice, y era bien entretenido porque cuando tú hizo dos cosas que son bien potentes. Llamó a todos los tenedores de moneda extranjera, dólar, dentro de Rusia, a liquidar en el fondo sus depósitos. Y que le iba a pagar tasas enormes por esa plata, pero si tú ibas de dólares te pasaba a rublo. Entonces, eso hizo que mucha gente, muchos patriotas seguramente, Claro, rusos, porque vieron una oportunidad, dijeron, porque yo creo que ¿saben los qué? inversionistas... Exacto, yo antes cambiaba mis rublos cuando tuve a 40, hoy día tú puedo cambiar a 72. Eso ayudó mucho para que del 20% que se había evaluado la moneda cayera a niveles de 10%. Y hizo otra cosa más, que también le había bien entretenido. Dijo, miren, yo no puedo parar la economía con tasas del 17%. No se olviden que en esa noche la tasa del Banco De 10 Central... a 17. De 10 a 17, o sea, estamos hablando 7 puntos, 6,5 puntos. Entonces, el Banco Central dijo, yo no puedo matar a los inversionistas rusos con esta tasa. Entonces dijo, yo paso crédito flotante. ¿Por qué? Porque esta tasa me para la economía. Si yo te paso un crédito flotante, en el minuto que la tasa yo la vuelvo a bajar porque pasó este tema, nos volvemos a enganchar a tasas bajas. Es interesante porque en el fondo yo estoy diciendo, mira, esto es de carácter transitorio, lo cual es re importante. Y otra cosa que hizo que también no es menor, está liquidando ya reservas dentro del mercado formal. Se decía que había liquidado alrededor ya de 25.000 a 30.000 millones de dólares. Eso es una brutalidad, pero bueno, Rusia dentro de todo es un país bastante rico. Entonces no tiene mucho que ver con la cantidad que ha liquidado, pero sí le pegaron muy fuerte y lo malo ahora es que aquí hay dos cosas que son malas. Una, que la inflación rusa suba un 11% para otros años, por lo menos en la primera parte, de acuerdo a la evaluación. Y segundo, hacia finales del 2015 podría converger a un 7%. Y otra cosa que quizás es importante destacar es que cuando pasan estas cosas de evaluaciones tan grandes, se pierde mucha credibilidad de las personas, de las agentes dentro del país, en su propio país. Entonces, si bien le resultó al Banco Central con estas dos medidas bastante audaces que les nombré, pero efectivamente ponen una cuota de duda, porque si no logran controlar el rublo en el corto plazo, la gente decir, finalmente, pucha, la embarré en vender mis dólares. Bueno, aquí ¿Se tú fijan? hablas de lo que está haciendo el Banco Central y, por ejemplo, Vladimir Putin también hoy día salió hablando sobre esta crisis, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dijo? Aseguró que en 2 años, en el peor de los casos, la economía rusa saldrá de la actual crisis económica que achacó fundamentalmente a factores externos como el desplome de los precios del petróleo. Sabemos, ¿no es cierto?, que Rusia es una nación exportadora de crudo y obviamente que eso le pega muy fuerte, como también le pega a otras naciones como Venezuela y otros países de nuestra región. Hacemos una pausa, estoy conversando con Michelle Oligué, gerente de trading BCI, y yo antes les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. ¿Quieres asistir a uno de los 3 primeros partidos de Chile de la Copa América 2015? Mastercard te invita. Si eres cliente Mastercard, regístrate en www.mastercard.cl/comparte y participa en el sorteo para ganar una de las 100 entradas dobles para asistir a uno de los 3 primeros partidos de la Copa América 2015. Si ya estás registrado, canjea las opciones para participar. Mastercard, tarjeta oficial de la Copa América 2015. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking
Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera en este jueves 18 de diciembre de 2014, hoy junto a Michelle Oligué, gerente de trading BCI. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Michelle, habíamos comentado que en la segunda parte del programa íbamos a hablar sobre nuestro país, pero yo creo que es interesante hacer un recorrido sobre lo que está pasando con los commodities y especialmente con el precio del petróleo, que tuvo un rebote, un pequeño rebote, y obviamente que me gustaría que analizáramos cuáles son las causas de este desplome, cuánto puede durar, qué le haría caer, cuál sería el punto de inflexión, una palabra que ocupamos tanto aquí en nuestro país. Bueno, fíjate que el tema del petróleo es muy entretenido y las razones son las siguientes. Uno dice, bueno, el mundo está débil, efectivamente hay menor demanda, cae el precio del petróleo porque la gente va a demandar menos, las economías van a consumir menos y efectivamente hay algo atrás. Pero fíjate que cuando tú lees, hay dos teorías que no son menores. Una es que una forma de hacerle un gallito a nuestro querido amigo Vladimir Putin fue que efectivamente se empezara a especular sobre el precio del petróleo. Como bien decías tú, Paulina, es efectivo que una de las mayores entradas de divisa al pueblo ruso es el petróleo. Entonces, se lee por ahí que efectivamente una de las cosas que se hizo entre Estados Unidos, Arabia Saudita, la OPEP, fue aumentar las cuotas de petróleo, cosa de reventar a Putin en la economía, ya que él no quiso ceder con el tema de Ucrania. Eso es una cosa que tú lees. Y la segunda cosa que uno lee y que es bueno que la gente lo sepa, es que Estados Unidos, acuérdate que hace un tiempo atrás se pidió un gran yacimiento, que es de gas, petróleo, una serie de cosas. Bueno, shale gas, ahí un poco es una barrera, lo hemos comentado también en el programa, una barrera de entrada para la economía estadounidense, ¿no es cierto?, con esta nueva exploración, utilizando nueva tecnología que es más cara que la tradicional extracción del petróleo. Entonces, obviamente que ahí hay una barrera de entrada que se la están subiendo cada vez más. Exactamente, porque si el petróleo está a 120, Estados Unidos empieza a perforar, empieza a investigar y empieza a sacar. El hecho de que Estados Unidos tenga hoy día a $54 el barril, el WTI o el Brent en L59, claramente no se puede. Entonces, ahí hay dos o tres teorías que funcionan. Yo creo que las tres pueden que no sean excluyentes. Puede haber algo de las tres. Efectivamente, un gallito entre Putin y Estados Unidos, ¿saben qué? Nosotros no hemos podido, a través del financiamiento de los bancos de corto plazo y una serie de otras medidas que ha tomado la zona euro, hacer que Putin termine con el tema de Crimea. Pero esto le dolió. Y esto le dolió mucho a Vladimir Putin y a Rusia en general. ¿Ah? Y la segunda es el tema del shale que hablas tú, que es así. A nadie le conviene, para el resto de los países, que Estados Unidos explote esto. ¿Por qué? Porque es un yacimiento gigante. Y con eso Estados Unidos sería absolutamente autosuficiente. Si ya es así. Hoy día ya es así. Entonces, son las tres cosas que hay detrás de los commodities. Yo creo que el tema de que el mundo crece menos, demanda menos, eso también tiene algo de cierto. Pero no nos olvidemos que, claro, estamos en el hemisferio norte en invierno, se demanda un poco menos petróleo que en verano, pero no es para que se desplomen 40-45% del precio de los commodities por esa razón. El mundo efectivamente está creciendo menos, pero tampoco es para que se desplome. Exacto. Bueno, lo ves, por ejemplo, en el análisis que hacen de los precios de los otros commodities, como el cobre, ¿no es cierto? O sea, no es que el cobre se vaya, imagínate, se hubiera desplomado un 40% como lo hizo el petróleo. Entonces veíamos también, ¿no es cierto?, como otros commodities han tenido algún desplome, pero... El acero, por ejemplo. El acero cayó muy fuerte. El hierro también, pero en relación a lo que fue el petróleo se quedan cortos, o sea, se quedan chicos. Sí, pero si tú desmenuzas también, por ejemplo, el cobre, que hoy día está en 2.84, lo que pasa es que uno empieza a perder... ¿Bajó aún más? Sí, bajó un poquito más, se dio vuelta, partió al alza y después terminó cayendo 0.7, y la verdad que ahora está en 2.84. Y eso, si tú pensás, uno se empieza a acostumbrar en los precios. ¿Y eso pero por qué? antes Porque siempre tú ves, decíamos... perdona, porque cuando nosotros hablamos en el programa hacemos como el cierre, ¿no es cierto? En cuanto cerró, y tú, la lectura que tú haces, el futuro... Es el spot, ¿no? El que se está moviendo ahora, porque hay un cierre con
Londres, que es la una equivalente de Chile, y después se transa un poco, y efectivamente ahora se cayó el petróleo, o sea, el cobre está en L284. Pero mi comentario era que tú empiezas a perder un poco las perspectivas de eso, porque antes decíamos, no, estando sobre 3 estamos tranquilos. Ya ni siquiera hablamos de 2.90, estamos hablando de 2.84. ¿Te fijas? Entonces, el día de mañana, ojalá que no para Chile, podemos estar en 2.75, 2.60, y ahí es otro gallo que nos cambia. Nosotros hemos hablado en este programa varias veces cuál es el punto de equilibrio de la gran minería chilena, Claro, etcétera, etcétera. Depende cuál minera estemos hablando, porque hay algunas que son mucho más productivas que otras. Por ejemplo, hablando de minería, hay una noticia que tiene que ver, ¿no es cierto?, con Antofagasta Minerals. Fíjate que el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, anticipó una postergación de los proyectos mineros en los próximos años, al mismo tiempo que estimó que el precio del cobre se mantendrá en 2015 en niveles muy similares a los de este ejercicio. Obviamente que la tendencia del cobre no es a subir, sino que mantenerse a estos niveles. Yo creo, tú hablabas recién del IPOM, donde tú los efectos que tenía el tema de Rodrigo Vergara, yo creo que tanto el IPOM de nuestro querido Banco Central es súper optimista, y yo también sigo pensando que el precio de los commodities también tienen más presión a la baja que al alza. Todo esto estaba pasando con la tasa de Estados Unidos todavía al cero. Si por A, B o C pasa lo que hablamos hace 15 minutos atrás, que la Fed empieza a subir su tasa de interés, créanme que los commodities tienen presión a la baja, no al alza. Y eso siempre ha sido así. La historia nos ha demostrado eso. China, yo leí el otro día un informe muy interesante donde ya nadie habla que crece al 7,5, sino está empezando entre el 6,9 y el 7,1. Eso es menor demanda también de commodity. Entonces, las presiones son a la baja para el precio del cobre. También lo dijo Rodrigo Vergara, que hay dentro de los riesgos, ¿no es cierto?, al hacer análisis del IPOM, obviamente que hay gran volatilidad con respecto a China. Sí. O sea, ya no se ve esa solidez que tiene la economía, obviamente que no es que vaya a crecer a tasas de un 2% o un 1%, pero obviamente que es tan importante su peso que tiene la economía mundial, que crezca, que baje, ¿no es cierto?, de un 7,2 a un 6,5, es totalmente distinto. Es muy distinto. Y mira, yo a Rodrigo Vergara, al presidente del Banco Central de Chile, quizás donde yo más estoy un poco en desacuerdo es con el crecimiento. Él pone entre 2,5 y 3,5, si no me equivoco, y la verdad que nosotros vemos que es más cercano al 2,2, 2,8 que al 2,5, 3,5 con los actuales escenarios. Un cobre presionado a la baja, con incertidumbre local por la reforma, un mundo muy débil. Entonces ya por último no tienes esto que yo me engancho de afuera en algo porque el cobre está arriba y nos va bien a todo el norte porque está la gran minería chilena. Entonces cuando tú miras eso, yo creo que eso es lo que a mi forma de ver, yo personalmente estoy más en desacuerdo. Yo creo que el 2,5, 3,5 es generoso, yo creo que puede ser bastante más abajo. Es más, el 2,2, 2,8 me gusta mucho más a mí para el 2015, así como estamos viendo que está terminando las cosas este año por lo menos. O sea, la zona euro no camina. Y algo bien interesante, Paulina, me gustaría comentarlo. Oye, fíjate para la zona euro que no lo comentamos, porque hoy día las bolsas estaban subiendo de una manera bien importante, y hay un dato interesante con respecto a esa zona que tiene que ver con la confianza empresarial, que sube en Alemania en diciembre por segundo mes consecutivo. Yo creo que eso es bien interesante, y yo creo que eso fue lo que aumentó, ¿no es cierto?, el ánimo positivo de las bolsas de ese continente. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que eso que pasa en Alemania, hace rato que no venía pasando, que tengamos dos IFO que se llaman positivos. Pero sin embargo la zona euro yo la veo muy estancada. De hecho, ayer terminada la FED salió el presidente Draghi, que de hecho se cambian ahora en enero también, diciendo que ya hay más consenso para tomar medidas. Pero ahora estamos con el gallito que si Grecia adelanta sus elecciones para enero, lo más probable es que el ECB no pueda hacer nada en enero, que el mercado está esperando. Entonces, mira, Europa tiene sus propios problemas, y yo veo muy complicado todavía a Europa. O sea, acuérdense, hace más de un año decíamos habrá tocado fondo Europa, y Europa no ha tocado fondo. Lo hemos visto, claro, los IFO salieron bien en Alemania, pero no ha tocado fondo. La cesantía sigue igual y peor. Tenemos algunos destellos. Francia, mi querida Francia, va para abajo con todos sus indicadores. ¿Qué pasa con Italia también? Italia hoy día, mira, hablaba yo con un gringo y decía, mira, hoy día Italia es el Grecia de hace un tiempo atrás. Así lo están comparando, imagínate. Entonces, no, yo creo que Europa todavía le falta mucho. Es la economía real de Europa en la que no anda. Y por eso yo te quería mencionar a propósito de lo que dijo Greenspan. Greenspan era el antiguo el presidente de la FED, ¿te acuerdas? El que reguló el mercado en Estados Unidos. Y que lo culpan, ¿no es cierto?, de la crisis subprime. ¿Te acuerdas que le dicen que no fue capaz de prever la crisis subprime? Exactamente, pero dijo algo bien interesante. Finalmente, cuando los bancos centrales están detrás de la economía en términos financieros, todo funciona bien. La plata es gratis, yo tengo plata para pedir gratis y para ir a comprar acciones, pero estamos hablando en un mundo de papel.
No estamos hablando en un mundo real. Para llevar esto, para que las economías como la zona euro que hablábamos recién, como Japón, como China, empiece a salir adelante, se necesita algo para la economía real. ¿Y qué decía él? Él nombró la Gran Depresión. Para la Gran Depresión, ¿qué se hizo? Se hizo el Empire State, se hacía el Golden Gate, se hacían, ¿te fijáis? Y si tú miras, se hacían el grandes único... obras un poco para reactivar, para generar empleo. Exacto. Etcétera. ¿Y quién es el único país que hoy día lo vemos haciendo eso? Es China. Con su tema ferroviario, que quiere mandar un tren desde hasta Beijing Madrid, hasta no sé a dónde. como la ruta de la seda. Exactamente. Sí. Es el único país que está tomando esas medidas. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que dices tú, es muy cierto. Contrata gente, empieza a hacer andar la economía real, aparecen los pequeños problemas, ¿te fijáis? Pero lo otro es de papel, financiero, la bolsa, cosas financieras, ¿te fijas? Pero no es el mundo real. Bueno, lo que pasa es que no se han hecho realmente las reformas estructurales que podrían, ¿no es cierto?, ayudar a aliviar la carga que tienen en Europa. Yo creo que eso es bien importante porque se ha dicho, y muchos bancos han reclamado, que por ejemplo, aunque bajan las tasas, no se accede a préstamos, no le dan los préstamos a las empresas. Bueno, no los bancos han reclamado, sino que son las empresas las que han reclamado que no hay un flujo, ¿no es cierto?, de crédito. ¿Y qué se necesita para que la economía funcione? Que las empresas tengan crédito para que empiecen a funcionar, para que empiecen a vender y obviamente que comiencen a contratar a más personas. Yo creo que eso es lo más importante. Y fíjate, fue las palabras que incluso en nuestro país le escuchamos hace poco a Lagos. Lagos dijo, hace muy poco dijo, tenemos que hacer andar la parte vial, las partes, ¿cómo se llama?, carretera, infraestructura. Exacto. Eso engloba todo, infraestructura. Es lo que hemos dejado votado acá. ¿Te fijas? Entonces, para hacer andar eso necesitamos eso. Y eso es que tenemos nosotros la tasa de empleo aún baja, que yo creo que va a subir y va a subir fuerte. Bueno, son temas que vamos a tener que seguir consignando aquí en Mirada Financiera, pero ya se nos acabó el tiempo. Michelle, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias por invitarme. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2. Que tengan una buena tarde. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.